Muy bien, nuestra hermana, le damos la bienvenida a nuestro hermano Fabricio, a su esposa, nuestra hermana Katia, que están aquí visitándonos. Es nuestro invitado especial. Gloria a Dios. Usted sabe que tiene un programa, La Hora Punta. ¿Cuántos sintonizan La Hora Punta? Mira, ¿cuántos sintonizan? Dios te bendiga, hermano Fabricio. Adelante. Mi nombre es Fabricio Escajadillo del Solar. Yo soy cusqueño. Yo nací en el 79 en el Cusco. Mi mamá es cusqueña, mi familia es cusqueña. Mi papá es de Lima. Mi papá proviene de una familia de pescadores huachanos, de madre italiana y de padre pescador, fotógrafo de plaza, de Huacho. Entonces el mix es un poco explosivo. Yo provengo de una familia que no es cristiana. Mi familia no es creyente. Mi madre es una mujer católica. Yo diría una católica, digamos, nominal, digamos, no ni siquiera practicante. Mi padre, un hombre comerciante, trabajador, esforzado, tampoco creyente. Entonces me crié no como creyente. No me crié con una Biblia al lado. Es más, yo abrí una Biblia ya bastante mayor, ya adolescente, y de curiosidad, ¿no? No entendí nada, la verdad, ese día. Me crié con muchos libros. Mi padre siempre fue alguien que me inculcó la lectura, pero eran libros que crearon en mí un ánimo por querer ser un escritor. Yo cuando tenía la edad, por ejemplo, de mi hija mayor, tenía 10 años, yo quería dedicarme ya desde esa edad a escribir novelas y escribir cuentos. Y a medida que yo empecé a avanzar en la edad, ingresé a la universidad, ingresé a Derecho, porque la verdad era lo único que yo más o menos creía que podía hacer. Porque veía en las películas que los abogados se ganaban las palmas defendiendo las causas perdidas. Pero yo en realidad lo que quería hacer era un escritor. Yo quería contar historias. Quería hacer y lo decía abiertamente en mi época en la universidad, que el Señor me perdone. Yo decía, mis dioses en la tierra son Vargas Llosa, son García Márquez, son Jorge Luis Borges, qué sé yo, los escritores pues conocidos, ¿no? Los que se ganan los premios Nobel. Y esos eran mis ídolos. Literalmente mi ídolo era Vargas Llosa, era que es arequipeño además, era pues, para mí lo máximo, ¿no? Lo máximo que existía en el Perú y en el mundo era Vargas Llosa. Y era no simplemente un adepto, era prácticamente un fanático, ¿no? Quería copiarlo, quería hacer todo lo que él hacía, quería vivir lo que él había vivido, etcétera. Y aunque no hice política activa en la universidad, estuve muy cerca de ellos también. Y a partir de ahí, a partir de la universidad, todo fue para abajo. Empecé a frecuentar, empecé a frecuentar primero brujería. Yo era lo que se levantaba a las 2 de la mañana para ir corriendo donde el brujo, algo así como lo comentaba ayer el hermano, ese era yo. Y me pasaba toda la madrugada con la bruja que se había hecho mi amiga leyéndome las cartas. Era horrible. A ver, cosas que ni siquiera me es ya grato decirlas, ¿no? Lo cuento simplemente por el pedido de mis hermanos. Es algo que me avergüenza ahora, ¿no? Aquella bruja se volvió loca, murió de una manera horrible, se secó como si fuese un esqueleto, perdió la conciencia, el fin de ella fue horrible. Y a medida que empecé a trabajar en la universidad, empecé a hundirme en depresiones profundas, simplemente no le encontraba sentido a las cosas, a pesar de que tenía una novia, tenía relaciones fuera del matrimonio y escribía cosas y por ahí gané un concurso y por ahí gané otro. Mi vida era una depresión y al mismo tiempo empecé a acudir cada vez que tenía dinero y cada vez que me ganaba un pequeño sueldo, me lo gastaba íntegramente en prostitutas. Mis hijas no lo saben, así que seguramente se están enterando ahora. Mi acercamiento a la escritura fue con los testigos de Jehová. Me empezaron a visitar. Y yo siempre he sido muy curioso, la verdad. Siempre he sido curioso. Y siempre he tenido el ánimo de abrir la puerta de mi casa y brindarles una fruta, un almuerzo, se sienten, conversemos, etcétera, ¿no? A medida que yo practicaba estos pecados que les he contado, a medida que me creía lo máximo y que sin embargo estaba practicando, acudiendo a sitios, yo sin embargo mi orgullo era tan grande que yo creía que era lo máximo y que era el próximo escritor reconocido en el mundo. Vivía engañado y al mismo tiempo empezaba a hacer pasar a mi casa a testigos de Jehová. No sé qué cosa era peor, la verdad. Nunca me convertí en testigo, nunca lo hice.
pero hay algo que me quedó de ellos hasta ese tiempo. Ellos tenían sus formas para afirmar, usando la Biblia, que Jesús no era Dios. Y yo creí que Jesús no era Dios, porque tienen sus maneras, ¿no? Ellos dicen pues, que Jesús le oró al Padre y no a Él, se hizo la voluntad del Padre, etc. Y como yo no era creyente y no era cristiano, me era mucho más cómodo creer que Jesús no era Dios, pues ya no tenía a quien rendirle mucha cuenta, ¿verdad? Entonces me quedé con esa verdad de los testigos. Me quedé con esa verdad. Me invitaron muchas veces a sus cultos, nunca acudí, porque lo mío era el pecado realmente. Yo no quería dejar mi vida pasada. Yo no necesité que nadie me enseñara lo malo. Yo me enseñé a mí mismo lo malo. Eso fue la verdad. De modo que no era yo muy adepto de salir a discotecas o emborracharme, porque me parecía pueril, ¿no? En mi orgullo yo veía a la gente que hacía eso y decía, pues estos se están destruyendo, mejor que sean como yo, que leo tantos libros y que si voy a hacer alguna maldad la hago en escondidas y me voy yo solo, no tengo necesidad de hacerlo. Esa era mi vida, la verdad. Despreciable. Yo me veo ahora y digo, gracias a Dios que me salvó de eso, ¿no? Y cuando yo empiezo a acercarme a los testigos de Jehová, todavía la cosa se pone peor y empiezo a usar drogas. Nunca usé ninguna otra droga salvo la marihuana. Y empecé a usarla cada vez más. Y empecé a deprimirme cada vez más todavía. Y empezó a venir novia tras novia y cada ruptura era todavía un hueco profundo de depresión. Entonces me ocurre algo que a mí me hizo no abrir los ojos, pero me hizo darme cuenta que había algo más allá de las cosas. Yo entro a trabajar a un periódico, porque yo termino de Derecho, y cuando termino Derecho, mi vida no tenía sentido. Acababa de terminar con una supuestamente novia, enamorada, y no tenía nada que hacer en el Perú, odiaba el país, no quería. Mi vida estaba destruida porque había estudiado una carrera que no me importaba en lo más mínimo, no me interesaba el derecho, la había terminado porque simplemente era lo único que podía hacer de bueno en mi vida, porque de ahí lo otro era ir a deprimirme a mi casa y escribir cosas depresivas y caminar por la playa, porque yo vivía en Punta Negra. Entonces terminé la carrera a trancas y barrancas. Yo me acuerdo el último día que me están dando la última nota y yo le oraba supuestamente a Dios y le decía a Dios, por favor, que eso se acabe de una vez, ya no quiero un curso más de esta carrera que odio, que detesto. Y ahora les estoy diciendo a mis hijas que estudian Derecho. Y mi esposa está estudiando Derecho ahorita, imagínense. Yo la quiero ayudar y quiero que ella termine su carrera, etc. Y me voy a vivir un año a Venezuela en el 2005. Más prostitución, más dinero mal habido. Empecé a trabajar con mi tío, allá que tiene una casa de empeño, y empecé a robarle el oro a mi tío. Venía la gente, empeñaba sus prendas de oro. Había mucho oro en Venezuela en ese tiempo, la gente tenía mucho dinero, y yo me lo pagaba con mi dinero y me lo quedaba yo y no le avisaba a él que lo estaba. ¿Me entiendes? Es una trampa. Quedo con mis amigos que también no les gustaba la carrera, porque Dios los cría y ellos se juntan, y nosotros andábamos entre vagos que todo el día no hacían nada, y terminaron la carrera a Barrancas y quedamos en estudiar una segunda carrera. Y yo les digo, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Lima, porque tampoco Venezuela me gusta mucho. Este país se está yendo cada vez menos, está cada vez peor. 2005 todavía no había la crisis económica, pero ya se empezaba a ver. Me voy a regresar a Lima y voy a postular a una universidad particular, voy a trabajar y yo mismo me voy a pagar la carrera, porque mis padres ya se habían divorciado y mi mamá no podía pagarme la carrera. A duras penas podía mantenerse ella con mis hermanas. Cuando llego a Lima me estafan y no me queda ni siquiera un centavo, casi 1 kilo de oro que traje, robado, imagínense ustedes. El Señor se encargó de que si voy a comenzar de cero, voy a comenzar de cero bien. Bueno, me estafaron. El tema es que comencé a trabajar vendiendo líneas telefónicas. Yo era de los que te llamaba y te estafaba por teléfono haciéndote vender una línea, diciendo que ibas a pagar muy poquito y luego en el recibo te venía el triple de lo que hacías una llamada, una grabación. ¿Saben ustedes cómo es, verdad? Bueno, yo era ese estafador que estaba atrás. Me dediqué, o sea, el Señor todavía, porque yo ya como tenía el background de los testigos de Jehová, maloraba, pues, ¿no? Señor Jehová, tú que estás ahí, ayúdame, ¿no? Quiero que este dinero, este oro que tengo acá, ayúdame a salir adelante con esto, a poner un negocio, qué sé yo, a pagarme la carrera. Y me fue peor todavía. Y conseguí un trabajo y me porté peor todavía. Empecé a estafar gente. Y vendía líneas telefónicas, y las líneas telefónicas yo era uno de los que más vendía, pero estafando.
Y logro ingresar a la San Martín a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y los apristas me dan una chamba, porque Alan acababa de entrar al gobierno, y me dan una chamba en el área legal, en el gobierno interior, en el Ministerio del Interior. Y yo empiezo a ganar 1.000 soles mensuales, y con esos 1.000 soles mensuales, habiendo dejado ya la estafa de las líneas telefónicas, me gastaba 700 soles en pagar la universidad y 300 soles en mis pasajes. Y la comida me la preparaba mi mamá. Es más, ni siquiera le dejaba nada a mi mamá porque ya no me alcanzaba. Y mi viejita, ahí atrás como buena madre, se la rebuscaba para tenerme la comida todos los días. Ni siquiera me decía si has terminado una universidad, una carrera, porque no estás trabajando eso. O sea, mi mamá, la verdad, me ayudó mucho en ese tiempo. Y empecé a estudiar y empecé a hacer la carrera y conocí a una mujer que era mi profesora, que hoy es una de las máximas lesbianas que hay en el mundo y que defienden la ideología de género como no tienen idea. Y yo en ese tiempo era hiper progresista. A ver, yo no era gay, pero lo único que me faltaba era eso para pensar como ellos, porque defendía todo lo que ellos decían. Y el matrimonio homosexual y el aborto, todo eso para mí era no solamente normal, sino era bueno de defender, era civilizado, era positivo. Los cristianos, la verdad, estaban atrasados. Y por eso entiendo muy bien cómo es ese asunto. Por eso que tengo un fuego tan fuerte, porque la verdad entiendo la maldad que hay detrás de eso y sobre todo la equivocación que hay detrás de eso. Y le caí en gracia a esta profesora y un día me llama y me dice: Fabricio, hay un puesto para periodista en Perú 21. Ok, me parece genial. Y ella tenía una columna que se llamaba Sexo 21, que todavía creo que está, no sé, la verdad no sé si estará. Quiero que vengas a trabajar como redactor del área de policiales, del área de municipalidad, Lima se llamaba, el área metropolitana. Y me puse a trabajar ahí como periodista, fue mi primera chamba, eso fue en el 2006. Y cuando empiezo a trabajar ahí, la relación, algo empezó a ocurrir, porque la relación con ella se empezó a poner cada vez peor, porque empezó a defender ya el tema del... Yo siempre estuve de acuerdo en todo, salvo en la adopción de niños en parejas gays. O sea, eso ya me parecía como demasiado. Y ella notó que eso, yo no estaba tan de acuerdo con eso y se empezó a convertir en mi enemiga, la verdad. Lo cual me pareció súper intolerante, porque si somos gente civilizada, que defendemos las libertades de pensamiento, que defendemos la intolerancia, ¿verdad? Si dejamos que cada uno busque su felicidad como mejor le parece, ¿por qué no respetas lo que yo estoy pensando? A mí me parece que el niño tiene que estar con su papá y su mamá, porque cuando yo estaba porque yo recordaba que mis mejores épocas, mi mejor alegría en mi vida era cuando yo estaba con mi mamá y con mi papá, cuando tenía 5, 6, 7 años. Eran los momentos más felices de mi vida, fueron esos. ¿Por qué le tienes que negar eso? Entonces se volvió mi enemiga. Y yo un día, y aquí es donde comienza todo, yo seguía gastándome lo poco que me restaba, los 50, 60 soles en prostitutas, seguía fumando marihuana cada vez que podía, que tenía que ser regalada por algún amigo, seguía viendo pornografía, seguía escribiendo novelas, escribiendo poemas, armando un libro de cuentos que lo terminé, que está por ahí refundido, que nunca más tendrá que salir eso a la luz. Y pasó algo. La situación en Perú 21 era tan difícil con esta mujer que un día yo me meto al baño de Perú 21, cierro la puerta, no para ver pornografía, no para masturbarme, no, sino para hacer una oración. Y le digo, mal hecha la oración, le digo: si tú estás ahí, ponme en la televisión. Yo quiero estar en la televisión, no quiero estar acá. Pero no sé por qué le pedí estar en la televisión, la verdad, a Dios. Y era un Dios que yo ni conocía. Salgo del trabajo, agarro camino, me voy a tomar mi maleño, me voy a Punta Negra porque era donde yo vivía, me echo a dormir. Mi mamá me dice: ¿qué te pasa? Nada, mamá, échame a dormir. Me eché a dormir, me levantó una llamada telefónica. Bueno, no sé si me levantó. La cosa es que en la mañana me entró una llamada, no lo recuerdo bien. Era el productor, que yo ni conocía, no tenía ni idea quién era, se llama Germán Arita, de un programa que yo había visto, a mí me gustaba verlo en las mañanas, que se llamaba Reporte Semanal, en Latina. Era un programa de reportajes, ni siquiera era un noticiero, era ya como que, ustedes saben que en el periodismo hay como niveles, ¿no? Comienzas, no sé, pues con el archivo y terminas como
director de un programa dominical. En el medio hay como estamentos. Para el periodista, el reportero, lo mejor que le puede pasar, digamos, entre comillas, aunque ya no es tanto así, es ser reportero de un dominical. Porque son investigaciones, porque viajas mucho, porque los sueldos son mejores, etc. Y me llama ese señor y me dice, ¿sabes qué, Fabricio? Tengo tu currículum acá, queremos llamarte para una entrevista de trabajo. El día siguiente quise la oración y yo me quedé así, no me acordé de la oración. Y mi respuesta fue, no, yo como practicante no puedo porque yo me pago la universidad, no puedo estar ahí. No te estamos llamando para practicante, te estamos llamando para que seas reportero. Y yo, ¿qué? ¿En qué momento me...? Y ahí me acuerdo que yo hice una oración, mal hecha, o sea, mal hecha. Y le dije, ya, ok, voy a ir. Fui y le caí en gracia a Eduardo Guzmán, el director, el que había salido de Panorama y ahora era el director. Le caí en gracia, le caí muy bien y él me cayó súper bien. Y cuando me di cuenta, me dijo, ok, me parece muy bien, hemos leído tus textos, hemos visto que tú firmas ahí en Perú 21 y la verdad no sé cómo llegó tu currículum acá. La cosa que yo había hecho un año antes o 6 meses antes, mucho tiempo antes, yo en mi trampa lo que hacía era, o sea, inteligente para lo malo, pues hermano. O sea, lo que yo hacía era, hacía un mail, escribía un mismo mail para todos, cambiaba los nombres nada más y se los enviaba como me llegaban reportes de prensa de cadenas y en las cadenas estaban los mails de la mesa de Latina, la mesa de América, la mesa del comercio, todas las mesas, a cada uno le envié mi currículum, haciéndome pasar como que exactamente se lo estoy enviando me averigüé quién era el nombre y le escribía, ¿no? Fulanito de tal, te escribe Fabricio Cajadillo y el texto era el mismo, era copiado nada más. Eso le llegó a Latina. Y el hombre de Latina se lo envió y le dijo, oye, acá hay un chico que parece interesante, toma, a ver, pregúntale. Así entré a Latina. Fue una oración. No me llegó nadie, no... Y yo me quedé sorprendido, dije, ¿qué cosa? No, es una coincidencia. Yo no creía mucho, creía mal que creía, ¿no? No, esto es una coincidencia, como de verdad, Dios existe o no, o sea, me quedé pensando el asunto. Pero no, mi corazón no estaba cambiado, yo no había escuchado el Evangelio, no me interesaba, no entendía muchas cosas, no entendía qué cosa significaba la palabra gracia, así que empecé a trabajar y pronto, ni bien empecé a trabajar en reporte semanal y aprender de los mejores, porque en ese tiempo estaban en reporte semanal los mejores, porque el Panorama de Mónica Delta, el que supuestamente era lo máximo en el Perú, se peleó con el dueño y se fueron a Latina, hicieron reporte semanal y yo me encontré ahí con los mejores camarógrafos, me encontré ahí con Alonso Vega, me encontré con los mejores. Y yo era un chiquito que no sabía ni agarrar el micrófono y todos me enseñaron. Y cuando me olvidé de Dios, la verdad, me olvidé del Señor, no me acordé que Él me había puesto ahí y empecé a trabajar y a portarme mal y a trabajar, etc. Y empecé a sufrir en el trabajo. ¿Por qué? Porque aunque yo le había caído en gracia a mi jefe, cada semana nosotros nos reuníamos, no sé si esto es importante, pero igual lo voy a decir, nos reuníamos para planear el programa del domingo y para planear el programa del domingo nos teníamos que reunir el martes, porque los lunes son días de descanso, los periodistas de los dominicales no descansan domingos. Esa era otra razón por la que después me voy a hacer una parábola, tiempo después mi esposa empieza a orar para que yo deje de trabajar en los dominicales porque no podía congregar los domingos, porque yo los domingos chambeaba todo el día. Y el Señor escuchó y dejé nunca más. En fin, antes de llegar a eso, nos reuníamos los martes. Y el problema del reporte semanal, no un problema, pero para mí era un problema, era que tenía yo que dar exámenes orales para presentar el tema de la investigación. Y yo no tenía fuentes, no tenía contactos. Es como si a cualquiera de nosotros nos dijeran de pronto, Fabricio, anda, ármate un reportaje. O tú, o fulanito de tal, tu hermano, vayan a armar un reportaje a la exigencia máxima. ¿Cómo hacía? Ese día, noviembre del 2011, hace 13 años acaba de cumplir, yo había tenido un martes desastroso. Porque para empezar, aunque el director me quería mucho y me había agarrado a precio, el que le venía, que era el productor periodístico, era hiperceloso, un tipo que me ponía zancadillas cada vez que podía, trampas, hablaba mal de mí. Le había caído mal porque el director me tenía precio y el celoso le hablaba muy mal de mí. Y ese martes yo no presenté ningún tema, no tenía nada bueno que decir, no había ninguna investigación que había tenido y había salido casi echado del trabajo. Y mi jefe me ha dicho, mañana me traes un tema porque me lo traes. No sé qué harás.
robas un banco, te robas los videos, tú ya sabrás que me traes un tema mañana. Con investigación, con testigos, con documentos, con videos, con todo. ¿Y yo qué hago? El miércoles llegó y también casi vagué todo el día porque no había nada que hacer. En una situación vergonzosa y dificilísima, en un trabajo que es a exigencia máxima. Y ese miércoles ya no pude más y me fui a caminar. Dije, ¿qué hago? Y me pongo a caminar por el Parque Kennedy. Empiezo a fumarme un cigarrillo. Creo que me iba a encontrar con una chica, pero la chica me plantó. No lo recuerdo bien. La cosa es que yo estoy a solas caminando en el Parque Kennedy y de pronto, con todo esto en la cabeza, que me iban a echar del trabajo, veo que hay un hombre que está hablando, un loco, que está parado en medio del Parque Kennedy hablando solo. Y yo, en mi desesperación, pensé, este puede ser un reportaje real, puede ser un informe. Quizá es un personaje que está viviendo en la calle y ha tenido un pasado de millonario, en mi mente, ¿no? Un pasado de millonario y ahora está solo. Esas historias que a veces funcionan en televisión. A veces hay reportajes así, ¿verdad? De noche, que vive abajo de un puente, que qué sé yo, que come en un comedor popular, que su familia es de dinero, etcétera. Porque el hombre no estaba mal vestido, estaba bien vestido, pero estaba hablando solo y como loco. Y yo me acerco y pongo el oído para oír. Yo ni me imaginaba lo que iba a pasar. Era la única manera para que yo pueda poner atención a un predicador, porque en mi orgullo, en mi corazón duro, muerto, era imposible que yo le tuviese que dar importancia a un fanático cristiano de esos que andan por la calle. Nunca en la vida le iba a pasar eso. Entonces yo pongo atención pensando que lo que iba a encontrar era un personaje para el reportaje tan necesitado que tenía esa semana, porque me iban a echar del trabajo. Y lo primero que escucho, o quizá lo segundo, pero lo primero, o sea, las primeras cosas que yo escucho, me doy cuenta que no era un loco, sino era un hombre que estaba predicando en el aire libre, solo. No había ido ni siquiera con hermanos, estaba solo y tenía una Biblia al lado. Y lo primero que yo escucho, en ese momento él no estaba exactamente predicando, sino él estaba recitando Romanos. Es mi amigo ahora, es uno de mis mejores amigos, congrega conmigo en mi iglesia. Pero él tenía el don del Señor de memorizarse los párrafos enteros de la Biblia. Y él se había memorizado casi el capítulo 1, 2 y 3 consecutivos. Es un prodigio. Y en ese momento él estaba parando y estaba declamando Romanos 1. Y cuando yo pongo el oído pensando que él era un personaje de televisión, escucho claramente, nunca me voy a olvidar, escucho, no hay quien, gritando, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han desviado, todos se han hecho inútiles. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus pies. De sus lenguas, y sus pies presurosos para correr al mal. Y gritaba, no hay ni siquiera uno bueno, no hay nadie bueno. Y luego dijo algo que me hizo llorar. Dijo, arrepiéntanse. Cuando él dijo arrepiéntanse, me sentí que algo no es que algo me atravesó, no es que yo sentí que algo me atravesó, sino algo ocurrió. Que ciertamente es que como dice la palabra, cuando el velo sea corrido, van a poder ver, porque el Espíritu es el Señor. Y el Espíritu me hizo ver que estaba perdido. Yo en ese momento en mi mente dije, uy, me fregué. Con otra palabra, con una grosería, me voy a ir al infierno. Y empecé a llorar. Y lloré de una manera tan fuerte que me olvidé de Latina, me olvidé de los reportajes, me olvidé de todo, porque al mismo tiempo que yo escuché el Evangelio, porque él además luego se empezó a predicar y yo llorando empecé a poner toda mi atención en lo que él decía, y él empezó a hablar de un hombre que vivió en la Judea del primer siglo, en tiempos de Tiberio César,
que se puso en medio de la ira de Dios, de un juez justo, y yo. Y dijo, no le cobres a él la deuda, yo la voy a pagar. Y ese hombre era Dios mismo, que estaba cumpliendo las escrituras, que había cumplido todas las profecías. Cuando yo entiendo lo que es la palabra gracia, me puse a llorar por dos cosas, porque estaba desesperado porque me iba a ir al infierno y porque estaba agradecido al mismo tiempo. Era un sentimiento extraño. Y termina el hombre de predicar y yo me le acerco y le digo, llorando desconsoladamente, le digo, por favor, explícame qué es eso de la gracia, le dije. No le dije que me voy a ir al infierno, le dije, explícame qué es eso de la gracia. Y él me predica el Evangelio. Me predica el regalo gratuito que es la salvación. Me dice, Fabricio, no hay nada que puedas hacer. Tú te vas a ir al infierno de todas maneras. No hay obra buena que puedas hacer, no hay diezmo que puedas pagar, no hay iglesia católica a la que puedas ir, no hay nada. Simplemente arrepiéntete y cree que esto que te estoy diciendo es verdad. Cristo murió por ti. Pagó el castigo. Cuando eso ocurrió, hermanos, yo le dije, yo quiero ir al lugar en donde tú estás. Estamos hablando de un tipo que se había pintado el pelo rojo en su juventud, que andaba con los pelos parados, que iba a prostitutas y le parecía bien, que usaba drogas y le parecía bien, que veía pornografía y le parecía bien, que defendía el progresismo, que era intelectualmente, para mí todo eso era correcto. Y yo, o sea, algo ocurrió que no sé cómo es posible que alguien así le diga a uno que recién conoce, que está hablando solo en la calle, que le ha hablado el Evangelio, que le diga, llévame al lugar donde tú estás, yo quiero ir. Y él me invita a la iglesia, que es la misma iglesia en donde me bauticé, en donde me casé, en donde velé a mi hija, que murió, en donde hemos visto milagros del Señor. Y me dice, me empiezo a congregar ahí, y a partir de ahí, hermanos, todo cambió. Todo cambió. No en términos solamente materiales. No es que la situación en el trabajo mejoró, que ciertamente mejoró y mucho. Yo estaba muerto y empecé a gatear en la verdad. Empecé a avanzar en una verdad. Ese día se inauguró en mí. Yo no sé cómo serán los demás, hermanos. Yo no sé. Quizá a otras personas el Señor trata de maneras diferentes. Conmigo ese día se inauguró una reforma en mi vida que no ha parado hasta el día de hoy. O sea, no ha parado el Señor de mostrarme cada vez más su gloria, la gloria de Cristo. Y yo regreso y empezaron en mi chamba, inmediatamente empezaron a notar que algo había cambiado. Porque yo inmediatamente muy en mi mente dije, no voy a mostrar eso en mi trabajo, porque no voy a empezar simplemente a ser cristiano. Pero tenía miedo de hablar de estas cosas en mi trabajo. A mi mamá, por supuesto, empecé a hablarle a todos mis primos, a todos. Pero en el trabajo ocurrió de una manera. Algo empezó a cambiar porque yo ya no quería ser, no sé, la malcriada del año, el bailecito del reggaetón, el escándalo de la farándula, porque yo hacía esas notas, pues esas cosas me gustaban hacerme. Sino empecé a hacer cosas más serias. Empecé a hacer cosas políticas, a hablar de economía, a hacer casos sociales, a recoger denuncias de los hospitales, de las municipalidades, de los corruptos. Y el Señor me empezó a llevar por ahí. Yo me planteé la posibilidad de dejar el trabajo. ¿Okay? Yo me planteé la posibilidad de dejar el trabajo. Volví a mi casa ese día, después de escuchar el Evangelio, me dormí, fue un día maravilloso. Lloraba, no dejaba de llorar, estaba llorando, me levanto y cuando me levanto lo primero que pienso es, o no sé si es de mí o fue el Espíritu del Señor, probablemente fue el Señor el que me hizo pensar, me dijo, no escuché, sino pensé, esos libros que están en tu casa los tienes que destruir. ¿Por qué? Porque los libros de literatura tenía 30.000 soles en libros o 40.000 soles en libros robados. Y la gran cantidad de los libros que no podía comprar siendo un sanmarquino que ganaba lo justo, los conseguía robando.
Hermano, ese día, con Nico, con mi sobrinito, lo metí al carro. Mi papá había vuelto con mi mamá y mi papá tenía un carro. Yo agarro el carro, me voy manejando a San Bartolo a comprar gasolina y lo subo a mi sobrinito que tenía 3 años, o 3, 4 años, y le digo, vamos a darle gloria a Dios hoy día. Ya, tío, me dice. Compré un poco de gasolina y armé una fogata gigante, la verdad. Y me quedé sola. Y yo en mi oración, como creyente, le dije, Señor, yo solamente quiero quedarme con un libro nada más, con la Biblia, nada más. No quiero... Enséñame con ese libro. Y quemé todos mis libros, hermano. Los quemé todos. Fueron pasto de las llamas. Mi mamá salvó algunos, mi mamá incrédula, pues salvó algunos así, por ahí, se los escondía, ¿no? ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Fabricio se volvió literalmente loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Habían libros de literatura, habían libros de historia, habían libros de política, habían libros mundanos, la verdad, eran libros. Le pongo al Señor la Biblia en el medio oro y le digo, Señor, yo solamente me quiero quedar con tu libro. La Biblia me la empecé a comer de arriba abajo, como ustedes no tienen ni idea. La verdad, esa fue la época en la que más leí la Biblia, casi hasta dormido, hasta soñaba con eso. Con el tiempo yo veo que el Señor bendijo eso. ¿Cómo lo bendijo? Hermanos, estamos hablando de alguien que sobre todo quería ser escritor y quería ganarse la vida contando historias de ficción, novelas, ¿verdad? Como Vargas Llosa. El Señor me permitió ganarme la vida contando historias, pero historias reales, escribiendo guiones de cosas que le pasaban a la gente de verdad y que necesitaban ayuda, necesitaban etcétera. Y yo cuando caí en la cuenta de eso años después dije, wow, gloria a Dios, cómo el Señor ha sido bueno. Honró a un pobre gusano que lo único que en su momento hizo, Señor, yo no sé, lo único que quiero es quedarme con tu libro. Lo honró de una manera tal que hasta el día de hoy estoy aquí. Y yo que era un enemigo, o sea, yo los veía a ustedes en la calle y lo que iba a pensar que ustedes eran unos fanáticos. Y si había que prenderle fuego, había que prenderle fuego, porque esa gente es retrógrada, está en contra de la civilización. Y mírenme a mí ahora, o sea, es un milagro. Hermanos, mi conversión tuvo 3 experiencias sobrenaturales. Yo las quiero contar el día de hoy. Yo soy un bautista y soy un bautista reformado, es decir, nosotros cuando hablamos de experiencias las hablamos en el secreto. Es la perspectiva, quizás está un poco equivocada, quizás no, pero la cosa es que así somos. Pero yo quiero hablar ahora públicamente de mis experiencias. La primera de ellas es, yo estoy reunido en la casa de unos hermanos y empiezo a leer la Biblia. Estábamos a punto de cantar en una célula, en una casa, ¿no? Un culto particular, familiar. Y yo tenía un hermano que era el pastor en esa época frente a mí, y yo estoy leyendo, simplemente abro la Biblia y empiezo a leerla, y empiezo a leer el Salmo 24. Yo ni me acordaba de los testigos de Jehová, pero sí tenía en la cabeza todo lo que me habían enseñado. Y yo empiezo a leer que el Salmo 24 se empieza a dirigir a uno que es limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no ha mirado ni ha hablado con engaño. Y yo empiezo a describir, y digo, ese no soy yo. O sea, ¿la Biblia de quién está hablando? Porque los judíos antiguos decían que ese salmo era Israel, que estaba describiendo Israel, pero Israel no es un hombre. Ahí está hablando de uno solo. Es más, él dice que lo pondrá sobre Sión, sobre su monte santo. Lo voy a leer literalmente para que no nos perdamos y no salga de mi boca una imprecisión. El Salmo 24, hermanos, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará sobre su lugar santo? En el versículo 3. Y yo como era bien memorioso y tengo buena memoria, yo me acordé rápido que el Salmo 2 dice que Cristo va a estar en su monte. Porque dice, a ti te pondré sobre Sión, mi monte santo. En el Salmo 2 él dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ese es Cristo. Y en el Salmo 2, el Señor está diciendo que Él pondrá a Cristo sobre su monte santo. Entonces yo dije, claro, entonces limpio de manos, porque el texto dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ok, está hablando de Cristo. Ese es Jesús. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Claro, yo no era, pues, yo aunque era un creyente, aunque ya entendía que algo había ocurrido en mí, había habido una transformación, yo no podía decir que yo nunca había jurado con engaño. Yo sí había jurado con engaño. Y sí había elevado mi alma a cosas vanas como la literatura, por ejemplo, o con la literatura mundana. Yo no era limpio de manos, y mucho menos era puro de corazón. Si veía pornografía todos los días, ¿qué puro de corazón iba a ser? Entonces yo dije, este es Cristo. Miren, hermanos, luego el texto dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ok, eso me lo habían enseñado en la Biblia. El Señor Jesús recibió la justicia del Padre sobre su cabeza. La ira de Dios fue puesta sobre la cabeza de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segundo de Corintios 5:21. Ok, ese es Cristo. Muy bien, el Salmo está describiendo a Jesús. Luego dijo algo que a mí me dije, ¿qué? Aguanta, ¿la Escritura se equivoca? Dijo, tal es la generación de los que le buscan. Es decir, tal es mucha gente que busca a ese que es limpio de manos y puro de corazón, que será puesto en el monte de Dios y que recibirá la justicia de Dios para salvación. Y luego dice el texto, esto me causó sorpresa. De los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Ya, hermanos, a ustedes les parece normal, a mí me parece normal, pero a un muchacho que ha sido adoctrinado por los testigos de Jehová, que de pronto lea que Jehová le está diciendo a ese que es Dios de Jacob, eso es una bomba, es dinamita pura. Yo en ese momento dije, ¿qué? ¿Jesús es Jehová? Y seguí, por supuesto dije, a mí no me va a detener nada en mi mente, yo voy a seguir leyendo hasta el final. Y seguí leyendo y dice, de pronto cambia la voz. Esto yo lo entendía bien por mi formación como escritor, ¿verdad? De pronto el texto está hablando de una tercera persona, es decir, está describiendo a una persona, y luego entra otra voz a hablar y dice, álcense, oh puertas, vuestras cabezas, y álcense vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este que se pone de pie? Este hombre, que es un hombre, que es limpio de manos, puro de corazón y todo lo demás, que tiene la potestad de pararse frente a las puertas eternas y ordenarles que se abran, y las puertas del cielo se abren. ¿Quién es este? Y luego viene la pregunta, que es justamente la pregunta que yo me hacía, que es evidentemente la pregunta en el texto, la pregunta de quienes están testigos, viendo que un hombre asciende, se para, ordena las puertas eternas que se abran, y estas puertas se abren, y él dice, entrará el Rey de Gloria. Y de pronto la pregunta es, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién hace esas preguntas? Yo en mi mente sí las estaba haciendo, pero en el texto, ¿quién las hace? Todos los que están mirando eso. ¿Y quiénes son los que están mirando eso? Pues están ahí los ángeles, están observando estas cosas que estaban ocultas para los ángeles y que fueron reveladas por medio de la iglesia a ellos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quién es este Rey de Gloria? Si al Rey de Gloria lo hemos visto, no lo hemos visto nunca. Él habita en luz inaccesible, no lo ha visto nadie nunca jamás. ¿Quién es? Visto, y se me viene a la mente inmediatamente el texto de 1 Timoteo. Como yo había leído la Biblia, me acordaba. Él fue visto de los ángeles. Cuando yo voy a volver a leer el texto, yo en mi mente digo, el texto va a decir, ¿quién es este Rey de Gloria? Jesús. Es evidente. Y yo me había olvidado que estaba en el Antiguo Testamento.
Yo me había olvidado que estaba en los Salmos. Y el texto no dice Jesús. El texto dice Jehová. Jehová el fuerte y valiente. Cristo es Jehová. Hermanos, cuando yo leí esto, yo me quise tirar por la ventana de alegría. Estaba en un segundo piso. Me quería gritar de alegría. Esa alegría que sentí en ese momento, discúlpenme mis hijitas, no la sentí ni siquiera en el nacimiento de una de ellas. Una alegría tan, hermanos, no puedo explicar cómo fue eso. Una alegría. Cristo era Jehová. Él era y mi mente se abrió. Mi mente se abrió. Él era el Jehová que había luchado con Jacob. Él era el Jehová que vio Isaías, la visión de Ezequiel. Él fue el que fue traspasado por nuestras rebeliones en Zacarías. El Antiguo Testamento, hermanos, se abrió. Cristo era Jehová desde el principio. El que caminó con Adán en el huerto era Cristo en Jehová. Amén, hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo me sentí, hermanos, ese día tan alegre, hermanos, que llegué a mi casa esas semanas, no exactamente ese día, pero esas semanas, hermanos, yo llegué a mi casa con esa alegría que me duraba semanas. Se lo tenía que contar a todo el mundo. En la iglesia ya los tenía cansados. Claro, es que hay pastores que son muy así. Pues no te estoy hablando de mi hermano Oscar, que he hablado ayer con él, es un hombre del Señor. Parece que se hubiese convertido ayer. Tiene el fuego ahí, pues, ¿no? Sino que hay algunos hombres que, sí, claro, pues no, eso es así, obviamente, ¿no? Muy intelectuales y todo el asunto. Discúlpenme ustedes. Yo estaba con un fuego que llegué un día a mi casa y me ocurrió una cosa que no me voy a olvidar nunca. Me pongo a orar en mi casa, a solas, apago la luz, y yo cuando oro con la voz en alto. Por eso que la dejo a mi esposa en la madrugada a dormir y me tengo que ir a la sala, porque es mi costumbre, cuando estoy a solas con mi Señor, después de esta experiencia que tuve, que les voy a contar ahora, es orar en alto, para ver si un día vuelve a ocurrir. Ese día estaba yo orando y mi boca se cerró. No podía yo abrirla, y más yo quería abrir, pero no fue incómodo, fue muy tranquilo. Fue como si alguien hubiese puesto los dedos y me hubiese tapado la boca, y la habitación, de arriba de la habitación empezó a descender fuera de mí. No fue una superstición, porque no ocurrió dentro de mí, era afuera. Empezó a descender una paz que, ahora que me acuerdo, me dan ganas de llorar de nuevo. O sea, las lágrimas me empezaron a caer y yo simplemente quise disfrutarlo. Debí haberle alabado al Señor en ese momento, debí haberle adorado, ¿no? Confieso que no lo hice. Lo que hice fue querer disfrutar de ese momento. Mis hermanos siempre me dicen, ayer el pastor Mesa me lo dijo, mi pastor en mi iglesia me lo dijo en algún momento, Fabricio, ese día el Señor te visitó. Y es la única vez que me ha pasado. Y a veces yo oro conscientemente buscando que eso ocurra y nunca más ocurrió. Y cuando de pronto abrí los ojos, desapareció. Y la habitación estaba a oscuras. Hermanos, a mí, como dice mi esposa, me pueden poner una pistola en la cabeza y decirme Dios no existe, y me pueden mostrar todas las evidencias científicas y me pueden mostrar los tratados de filosofía y los grandes pensadores racionalistas y todo. Dios está vivo, Jesús está vivo. Él existe de verdad. Él existe de verdad. Jesús vive. A mí me han ocurrido muchas cosas, pero nunca han sido así de sobrenaturales como la que estoy contando, pero siempre han sido respuestas de oraciones, inmediatas a veces. Mi esposa se convirtió de una manera sobrenatural, etc. Pero quiero ahora terminar esto contándoles una cosa más. Yo creí inmediatamente que los testigos de Jehová estaban equivocados. Pero yo seguía, y sigo hasta el día de hoy, cada vez que viene un testigo a tocarme la puerta, me pasa, o a veces lo tengo afuera de la casa, ¿no? Pero siempre les doy un tiempo. Evidentemente, como ya les hago tantas preguntas y los hago razonar, se dan cuenta de que su doctrina está equivocada, que tiene unos huecos enormes,
y siempre la respuesta es la misma. No sé la respuesta, voy a ir a preguntar y vuelvo. Ya no vuelven, nunca más. Eso es lo que les dicen siempre. Sin embargo, todo esto partió a raíz de la última vez que yo conversé con un testigo de Jehová de manera abierta y larga en mi casa. No fue la última, creo que fue la penúltima por ahí. Él está muerto ahora, murió. Espero que se haya arrepentido en sus últimos momentos. Una simple palabra basta. Si ese hombre se arrepintió en su último momento y simplemente dijo: Señor, perdóname, Señor Jesús, tú eres el Señor, como se entiende, como lo entendió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Okay? El Señor, como cuando le decían a Jesús que Él es el Señor, le estaban diciéndole que Él es Jehová. Eso es lo que le están diciendo. No es como ahora, que el Señor es un título y todo lo demás. No, en ese tiempo tú le decías a Jesús el Kurios en griego o Adonai en hebreo, tú estabas equiparándolo al nivel del Jehová del Antiguo Testamento. Él, ojalá que él haya aprendido esto. Pero un día viene a visitarme a mi casa. Parece que se había entrenado porque yo siempre medio que lo ponía contra las paredes, contra las cuerdas. Y me dice: Fabricio, te tengo una pregunta. Ya había pasado todo esto, ya había habido mi conversión, ya el Señor me había visitado, yo ya había entendido el Salmo 24, ya estaba avanzando en el entendimiento, en el conocimiento del Señor. O sea, ya estaba viviendo la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es esto? Conocerle eternamente. Y me dice: hermano me decía él, ¿no? Yo no le decía hermano, pero él me decía: hermano, no existe un solo versículo en la Biblia, no existe uno solo que diga literalmente que Jesús es todopoderoso. Ese versículo no existe. Y no existe porque Él no es todopoderoso. Él es poderoso. Él es un Dios menor. Él es un Dios sujeto a un Dios mayor. Y yo en mi mente, otra vez, el memorioso, empecé a buscar, pues así, y no encontré, hermanos. Dije: de verdad, no hay. A ver, no, me estoy equivocado. Y él hablaba y yo ya no lo escuchaba, sino estaba tratando de cómo refutarle, cómo sacarle el verso. Y no había verso. No había en mi cabeza un verso que diga Jesús es todopoderoso. O que alguien le diga y él diga: sí, yo soy el todopoderoso. No existe. Entonces yo dije: uy, me agarró. Se dio cuenta, se despidió, se empezó a ir. Yo lo empecé a ver yéndose. Y en ese momento yo tenía la Biblia con la que había estado tratando de debatir con él. Y le oro al Señor y le digo: Señor, pese a todo lo que ha pasado, si este hombre tiene razón, muéstrame. Y yo voy a ir donde él está. Para no obedecerle a él, sino te voy a obedecer a ti. Cuando tú me digas si ese hombre dice la verdad, yo me voy a ir a su templo, a su lugar, a su congregación, a su salón del reino, como ellos le dicen. Me voy a sentar y voy a aprender y me voy a someter. Yo estaba con la Biblia en la mano, hermanos. A ver, no quiero parecer intelectual con lo que le voy a decir, pero el Señor trató conmigo de esta manera. Quizá conmigo tenía que tratar así. Yo tenía la Biblia abierta. Abro la Biblia y lo primero que veo en un libro de 1200 páginas, que son más o menos 2500 caras, partido en dos, que son más o menos 10.000 columnas. Saquen ustedes cuántos versículos hay en la Biblia, cuántas líneas hay, cuántas palabras hay. Yo lo que vi no fue una oración, yo lo que vi fue directamente la palabra todopoderoso. A ver, el único versículo de la Biblia que lo dice, el Señor me hizo encontrarlo a la primera en unas posibilidades que son 0,40 ceros 1. Si la posibilidad era 0,000001, no significa que haya un 0,0001 de posibilidad, significa que la posibilidad es 0. No había posibilidad humana alguna. Es como tratar de encontrar, yo luego hice mis cálculos. Es como, las posibilidades son más o menos estas. Es como que tú te paras en la luna y disparas una flecha y esa flecha a la primera cae en una moneda de sol en medio de la plaza de armas de Arequipa. A la primera. Esa posibilidad había de que yo encuentre ese verso a la primera, abriéndolo así. Fue sobrenatural. ¿Cuál es el verso? El verso es Apocalipsis 1:8. El capítulo 1 de Apocalipsis, hermanos, es
la revelación de Jesucristo a Juan, el inicio de la introducción, es Juan hablando de Cristo glorificado. Lo está viendo en una visión maravillosa, ¿verdad? Él está hablando de Cristo. Y luego Cristo está diciendo: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron. Ok, este no es Jehová el Padre, este es Cristo. El texto está hablando de Cristo. Y luego el texto 8, miren lo que dice: yo soy el alfa y la omega. Ok, ese es Cristo, porque lo sabemos por Apocalipsis 22, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Ok, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es sorprendente, hermanos. Eso es sorprendente. Aún yo no soy un intelectual, pero aún, digamos, un tipo que se cree intelectual, el Señor en su misericordia no lo humilla, sino lo trata como un chiquito, como un bebito. Mira, mira, para que tú lo entiendas, mira cómo es. A la primera mira lo que te hago entender. Es evidentemente verdad. Hermanos, yo quiero terminar esto porque mi hermano me dijo que me tome todo el tiempo, pero no me voy a tomar todo el tiempo que quisiera porque si no hablo hasta mañana, porque yo soy hablador. Voy a terminar solamente con una cosa, hermano. Ayer estaba hablando con mi hermano y con su esposa, con que nos dieron una comida tan rica además, y yo le dije algo a su esposa que se lo quiero repetir a ustedes. Yo quiero, hermanos, sinceramente, estoy entre familia, entonces yo no lo digo siempre, se lo digo siempre a mis hermanos más cercanos. Ni siquiera se lo cuento a mis hermanos en general. Pero voy a hacer esta salvedad porque les tengo mucho aprecio a ustedes. Yo quiero, sinceramente, hermanos, quiero verlo al Señor. Y cuando yo muera, lo que quiero hacer es verlo. Es mi anhelo. Yo vivo para eso, para ese día, con mis equivocaciones y con los errores y pecados con los que todavía lidiamos en este cuerpo de pecado. Yo quiero verle. Y he hecho mío un versículo, además de Salmo 24, además de 2 Corintios 5:21, además de Apocalipsis 1:8 y algunos versículos más que son muy míos, muy personales. Quiero compartir con ustedes un versículo que he hecho mío y que es el motivo de las cosas que yo hago, que es el Salmo 27:4. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos, hermanos, qué es la vida eterna. Y el Señor Jesús nos dice qué es la vida eterna. Señor, hermanos, el Señor Jesús no habla en difícil. Es más, habla en bastante fácil. Se dirige a nosotros como niños y nos explica en ABC, en Mame Mismo Mu nos habla el Señor tantas veces, sino que es la dureza de los corazones y nuestros cerebros de cemento que a veces no quieren entender que el Señor habla en fácil. Y cuando el Señor dice, esta es la vida eterna, te está diciendo que es la vida eterna. No le des más vueltas al asunto. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. La vida eterna, hermanos, no es un prado con un río y con fruta, no es un montón de nubes en donde tú vas a caminar. La vida eterna es conocerlo para siempre, eternamente. Yo no sé cómo, yo no sé qué manera, con dónde estarás, dónde subirás, dónde bajarás. No lo sé. La verdad, creo que muy pocas personas podrían decir con certeza, describirte en detalle cómo va a ser eso. Pero sí el Señor te ha dado lo fundamental. Te ha dicho, en esa vida eterna, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en conocerle para siempre. Es un conocimiento que no se va a acabar. No tiene freno, no es que en un momento tú vas a decir, ya, ok, Señor, ya han pasado 30 millones de años, ya creo que te conozco bastante bien. No vas a conocer ni la superficie del Señor. En ese sentido, este texto, una cosa he demandado a Jehová, Salmo 27:4, esta buscaré. Una cosa le he pedido a Jehová, una cosa le he solicitado formalmente. El texto está hablando de una solicitud como la que tú vas a hincarte ante un rey y le pides una gracia, ¿verdad? Antiguamente era así, pues, ¿no? Al rey te le hincabas y le digas, majestad, le pido que me conceda usted una merced, una gracia. ¿Qué cosa quieres? Quiero un puesto para mi hijo, quiero que mi esposa viva en tal lugar, quiero que me conceda esta tierra, qué sé yo. Bueno, el salmista está usando este mismo vocabulario para decir
una cosa le he pedido formalmente desde el fondo de mi corazón al Señor. Esta buscaré. Es decir, no solamente el hombre ciertamente cree que eso va a ser concedido, sino que también vive una vida buscándolo, sabiendo que lo va a conseguir, no por su obra, no por su poder, por gracia del Señor, pero aún así él vive haciendo obras de justicia durante su vida. Entonces, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, eso es la eternidad. El salmista está diciendo todos los días de mi vida. Todos los días de la vida de cada uno de ustedes es la vida eterna. Ustedes no van a morir nunca, así el cuerpo de ustedes se descomponga un día. La vida eterna comienza desde el día de tu conversión, desde el día que el Señor te atravesó con su Espíritu en el Evangelio, para adelante. Y miren lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y aquí viene lo maravilloso, son dos cosas que el texto dice que van a ocurrir en la vida eterna. Es decir, que la vida eterna consiste en dos cosas. La primera, para contemplar la hermosura de Jehová. Es decir, hermanos, es una caricatura lo que voy a decir, pero es más o menos para que podamos comprenderlo. Es una vida eterna así, absorto, como los ángeles. ¿Ustedes creen que los ángeles son inferiores a nosotros en intelecto? No les estoy hablando en santidad, no les estoy hablando en justicia, no les estoy hablando en integridad, en intelecto, en inteligencia. ¿Creen que son inferiores? No, son superiores en intelecto. Y siendo superiores en intelecto, es decir, son más inteligentes que Newton, son más inteligentes que Einstein, son más inteligentes que el más inteligente que ustedes puedan creer, ellos lo que hacen eternamente en esa inteligencia es decir: santo, santo, santo. Es decir, que lo que están viendo los ángeles eternamente es tan hermoso que aún siendo los más inteligentes que pueden ser entre nosotros, están tan, no voy a decir achicados, están tan absortos, están tan vencidos, derrotados por la gloria y la hermosura que ven, que lo único que hacen decir es: wow, 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 santo, 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 santo eres tú, Señor, cada vez más, hasta el infinito. Hermanos, y con esto termino, pero no solamente esa es la vida eterna. La vida eterna también consiste en lo segundo, que es para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Wow, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. Está hablando primero de inquirir y está hablando de templo. ¿Cuál es el templo de Jehová? El templo de Jehová es el lugar donde Él habita, es decir, donde Él está, donde Él ha puesto su trono, en el cielo mismo, en su casa de familia, en su más intimidad, en su más profunda intimidad. Ahí vas a habitar, escondedero, como dice la palabra. Él me esconderá en lo profundo de Él, en su intimidad máxima. Es, hablando en términos humanos, es la sala de tu casa donde no dejas entrar a nadie salvo a los tuyos. Ahí te va a poner el Señor, en su intimidad profunda. ¿Qué vas a hacer ahí? Contemplar su hermosura, sí, pero además vas a inquirir. ¿Qué significa inquirir? Es la misma raíz que nosotros usamos para una palabra que suena feo, pero bien explicada no es tanto así. Además, aunque yo soy anticatólico a ultranza, ese es otro tema que vamos a conversar, que es la palabra inquisición. ¿Qué significa la palabra inquisición? Básicamente es el acto jurídico en donde tú quieres llegar a una verdad legal en un juicio a medida de preguntas. Es inquirir. Entonces, preguntas, respuestas para llegar a una verdad. Básicamente eso era la Inquisición. Ahora y eso ya se convirtió en una gran maldad del enemigo, como todos los conocemos. Pero en sentido bíblico es simplemente eso. Es procurar llegar a una verdad usando preguntas. Con respuestas que traen otras preguntas, que traen respuestas, que traen otras preguntas. Eso es la vida eterna. Es un conocimiento en base a descubrimiento, cada vez avanzando en el conocimiento de Jehová de manera eterna. Esa es la vida eterna, hermanos.
Por eso es que yo estoy acá. Por eso es que estoy aquí. Quiero agradecerles, hermanos, sinceramente, por este tiempo que ha sido extenso. He querido extenderme porque es lo que me pidieron mis hermanos. Que el Señor Jesús se glorifique en cada uno de ustedes, que de aquí sus hijos un día se levanten y que den batalla todavía más grande que la que hemos dado, y que ellos a su vez procreen hijos y generaciones que sigan dando batalla hasta el día del Señor, hasta que venga, sea mañana o sea en 1000 años, que nos mantengamos firmes en el Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga.